Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día domingo, 14 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México. Y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la plaza Europlaza Villahermosa, ¿verdad? Aquí en la capital del estado, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. El día de ayer, antes del día de ayer, yo estuve buscando todo lo relacionado con Miguel Ángel Matamoros, que es el nuevo secretario de Seguridad Pública aquí en Tabasco, designado por el gobernador del estado. Y estuve buscando cuáles son pues su experiencia, sus conocimientos y bueno, ahora se sabe que es estudió sobre las transmisiones, sobre la comunicación de las corporaciones policíacas y estudió ingeniería militar en este ramo y bueno, pertenece a la milicia. El día de ayer nosotros decíamos, bueno, si Arturo Núñez tomó esa decisión y este señor trae buenas intenciones para recuperar la seguridad, pues ya no es militar, decíamos nosotros, pero sí es militar. Entonces, mire, ¿por qué la exigencia de las propias autoridades de derechos humanos a nivel internacional porque se salgan los militares de la seguridad pública? O sea, ¿a qué se debe? Pues se debe a la cantidad de muertos que hay desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, ¿sí? Y la denuncia que hay contra Felipe Calderón por genocidio. Y el genocidio se causó porque intervino la milicia, ¿verdad? O sea que lejos de que el Ejecutivo organizara a las corporaciones policíacas, organizara a la Policía Federal para hacer unas investigaciones efectivas y poder detener, ¿verdad? Y en un dado caso hasta pactar con la delincuencia, como se ha hecho en países desarrollados, ¿sí? De una forma, por supuesto, política y evitando que los delincuentes dañen a la ciudadanía. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ha llegado hasta ese punto, al punto de pactar. En Nueva York se ha pactado con los delincuentes, ¿sí? Con tal de que no lastimen a la población. Inclusive se le ha dado espacios donde ellos están trabajando. Digo, porque eso es mirar con desarrollo, con miras de desarrollo y en beneficio de la ciudadanía para proteger a la sociedad civil. Cuando nosotros revisamos aquí el capítulo segundo de las facultades y obligaciones del gobernador de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ¿verdad? Nos dice aquí que las facultades y obligaciones del gobernador, en el artículo 51, que son facultades y obligaciones del gobernador, y en la fracción tercera nos dice, tener bajo su mando la Corporación de Seguridad Pública Estatal, de acuerdo a su competencia, las leyes y convenios respectivos. Leyes y convenios respectivos. Cuando se tiene una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la tiene el Estado mexicano, donde le dice que los militares saquen sus manos de la seguridad pública, que no intervengan en la seguridad pública, ni en la investigación, ni en la prevención de los delitos, porque en los lugares donde participan hay violencia. Y ahí está. Sacó a un militar retirado del Estado Mayor, a Sergio Ricardo Martínez Ruiz, ¿verdad? O renunció, y entra Miguel Ángel Matamoros, que es ingeniero militar. Entonces, no se está cumpliendo, ¿verdad?, con esos tratados internacionales o con esos convenios que hay con la Organización de Estados Americanos, con la Carta Democrática, ¿verdad?, con la protección de los derechos humanos de los ciudadanos tabasqueños y mexicanos, que está desacatando, digamos, ¿verdad?, a la OEA y todos los tratados internacionales firmados de protección a derechos humanos. O sea, si los gobernantes están actuando de esa manera, hacen cambios, pero no acatan las recomendaciones de la institución, digamos, que se preocupa por la permanencia de la paz y de la democracia en los países desarrollados o en los países en vías de desarrollo como México, que pertenecen a la OEA, y si el gobernante no lo hace, o sea, los gobiernos de los estados, pues esa es la afectación que se vive a nivel federal.
Porque si está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendamos al Estado mexicano, ¿verdad? Es una recomendación, sí, pero ¿basado en qué? En el informe que hicieron. Ahora, ¿qué va a traer esto como consecuencia? Cuando se hace el informe, se hace, y las recomendaciones, se hace en base a las peticiones de investigación de violación a los derechos humanos que se ha hecho en México. Viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace el estudio profundo de lo que pasa en México, profundo, ¿sí? Entrega un informe y luego, después del informe, hace unas recomendaciones para poder regresar a la democracia o poder preservar la democracia y la paz social, el orden social. Tiene que hacer esto. Y lo primero que le pide al Estado mexicano es retirar a los militares de la seguridad pública. Y aquí en Tabasco, Arturo Núñez, lejos de hacerlo, o sea, sale el militar Sergio Ricardo Martínez Luis y entra el militar Miguel Ángel Matamoros a dirigir la seguridad pública. Entonces, nosotros no dudamos que traigan buena intención o buen pensamiento. Además tiene conocimiento de la coordinación, ha estado coordinando aquí la seguridad pública, sabe, ¿sí? Pero si hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí dice que hay que respetar los convenios, y hay un convenio con la OEA, ¿verdad? Y que se aceptan esas recomendaciones, ¿sí? Oiga, pues tiene que salirse los militares. Pero si no se hace, entonces los mismos gobernantes, como Arturo Núñez Jiménez, no están participando en que la violencia cese. Y recordemos, por ejemplo, las denuncias que hacía Manuel Andrade Díaz hace unos días, que decía y presentaba documentación de que Núñez Jiménez habló sobre la petición de la entrada de la gendarmería, pero que lo dijo el 25 de julio y hasta el 4 de agosto hizo llegar el documento oficial solicitando la intervención de la gendarmería. O sea, que nos está engañando además. Entonces no tiene la intención de que haya paz social o que haya seguridad pública, cuando menos en sus actos así deja ver, porque no se hace caso de las recomendaciones que hacen expertos en materia de derechos humanos y de democracia para conservar la paz en nuestro país. Está ignorando esas recomendaciones que se hacen después de un estudio profundo y después de un informe presentado, ¿verdad? Pero bueno, ya de lo otro, de cómo la Sedena se justifica y dice que está amparada en el artículo 27, fracción 17, eso ya lo platicamos, ¿verdad? O sea, están mintiendo también, porque no tiene nada que ver, porque está bien especificado cuáles son sus actividades. Pero bueno, pero entonces nosotros, cuando vemos eso, y pensamos en esa promoción de la prevención del delito que hace Ana Julisa Lugo Grande o Karen Julisa Lugo Grande, ¿sí? De la PGR, que hace, que está a cargo de la promoción de la prevención del delito y que explica qué es el delito, qué es el acto o omisión que sanciona la ley penal. Pues ahí está omitiendo Arturo Núñez la ley otra vez. O sea, no hay gobernabilidad, pues, no respeta la propia ley, la propia autoridad que representa cuando actúa contrario a la ley que le da razón de existencia y que le dice que la seguridad pública debe de respetar los convenios que hay y no está respetando. Y cuando la Constitución dice que debe estar apegada al respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales o a los tratados internacionales que se han firmado con nuestro país o que firma nuestro país, no se hace. Entonces, si los estados no cumplen, ¿cómo vamos a tener en la federación las manos fuera de la milicia en la seguridad pública? No se va a lograr porque los mismos gobernadores no están cumpliendo. Esperemos que Matamoros haga un buen trabajo. Nosotros no tenemos nada personal contra Miguel Ángel Matamoros, ni siquiera contra Sergio Ricardo Martínez Luis, ¿verdad? Pero más sin embargo no hizo un buen trabajo. Entonces, cuando hay esa solicitud, pues tienen que actuar, ¿no? ¿De qué sirve que la PGR actúe de esa manera y que diga cuáles son las obligaciones de las autoridades y que explique que las autoridades que deban aplicar la Ley General de Víctimas ofrecerán en el ámbito de su competencia garantías especiales y medidas de protección a las y los periodistas expuestos a un mayor riesgo de violación a sus derechos? Se siguen violentando porque no se respeta
las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cómo van a alejar a la gente de la droga, por ejemplo, cuando se habla de prevención de delitos, ¿verdad? Y cómo le van a decir que estén alerta y le explican qué es la droga o el fármaco, ¿verdad? Qué es el fármaco o drogadicción, pero no están cumpliendo con la recomendación los gobernantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿de qué sirve todo este trabajo? Se echa por la borda, ¿verdad? Y no se recupera el Estado de Derecho porque no se cumple con los tratados internacionales. Y luego, si nosotros profundizamos más y vemos las denuncias de la Autoridad Superior de la Federación por desvío de recursos contra Arturo Núñez Jiménez, ¿verdad? Y luego la ofensa que le hace a los Yocotanop, a los indígenas, que cómo los ha ido discriminando, segregando y dañando durante su gobierno, ¿verdad? Que no le da traductores indígenas, de lengua indígenas, en los casos, en los juicios penales, civiles. O sea, está dañando, ¿verdad?, a los indígenas porque no dominan algunos bien a bien el español y tienen que enfrentar a la justicia sin que se les respete su derecho a tener una persona que los represente en el sentido que conozca de su lengua, que pueda interpretar bien a bien lo que trata de explicar el indígena. Entonces, así le están haciendo, ¿no? Entonces, cuando las cosas están así, pues es una ofensa que se hace a los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si hay una recomendación de expertos en la materia para cómo se deben de realizar las cosas y no se realizan, ese es el problema. Bueno, vamos a seguir con la lectura de la Constitución del 5 de febrero de 1825, ¿verdad? En el capítulo 4 de la Junta Electoral, sección primera, bueno, ya es sección segunda de la Junta de Estado. Dice el artículo 31, las juntas electorales del Estado se compondrán de todos los electores municipales reunidos en la capital. El artículo 32 nos dice que se celebrarán públicamente el cuarto domingo del mes de junio y serán presididas por el jefe de la policía, a quien se presentarán los electores con las credenciales de su nombramiento para anotar sus nombres en el libro en que han de sentarse las actas de la Junta. Fíjense, antes, qué tanta confianza había de la ciudadanía y del gobierno hacia la policía. Nada más fíjense cómo han cambiado las cosas. Estamos hablando de 1825 y dice, las juntas electorales del Estado se compondrán de todos los electores municipales reunidos en la capital, es el artículo 31. Y en el artículo 32 decía, se celebrarán públicamente el cuarto domingo del mes de junio y serán presididas por el jefe de la policía, fíjense, a quien se presentarán los electores con credencial de su nombramiento para anotar sus nombres en el libro en que han de sentarse las actas de la Junta. ¿Se da cuenta cuánto valor tiene el policía cuando es verdaderamente el espejo de la sociedad? Pero en estos momentos ya no son el espejo de la sociedad, ¿sí? Pero porque tiene la mano la milicia en la seguridad pública del país y tiene que sacarla para que podamos recuperar la paz, para que podamos acabar con la violencia, para que se acabe con la delincuencia. Tiene que sacar las manos la milicia, nada más, y que la autoridad civil empiece a hacer sus investigaciones para empezar a detener al que se tenga que detener, ¿verdad? Y a dejar libre a quien se tenga que liberar, porque también hay muchas personas que viven como esclavos, ¿sí? Y eso la autoridad lo puede investigar. Entonces el artículo 33 nos decía que 3 días antes de la elección se reunirán los electores con el presidente de la Casa Consistorial y nombrarán de entre ellos mismos un secretario y 2 escrutadores que examinarán las credenciales, y las de estos serán examinadas por una comisión de 3 individuos que nombre la misma Junta. Mire, y aquí la confianza que también había hacia los ciudadanos. O sea, los mismos ciudadanos, esta es la democracia participativa que teníamos antes y que ahora nos solicita. Estamos hablando de 1825 que está escrito esta Constitución del Estado de Tabasco. La confianza que había antes en los ciudadanos, que no se necesitaba un órgano como el que tenemos ahora, que se roba el dinero, que compran cosas exageradas, que en comida se gastaron más de 2 millones de pesos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Imagínense, 2 millones de pesos nada más en comida. Imagínense. Digo, es una grosería, es una ofensa. Si tenemos 1 millón de personas que no tienen el acceso normal a la comida o tienen problemas para acceder a la comida,
Y ellos se gastan 2 millones de pesos en comida, oiga, imagínense. Pero antes, la participación de la ciudadanía, así era. Y la gente era muy derecha. O sea, si usted se comprometía a hacer algo, lo hacía tal cual como se estaba el compromiso, ¿verdad? Porque en ese momento se constituía usted en autoridad y respetaba usted el hecho de ser autoridad y respetaba a los demás, y los demás le respetaban como autoridad porque se asumía con responsabilidad. Pero esa actitud que está tomando Núñez Jiménez no es una actitud con responsabilidad y en la búsqueda de la gobernanza o de la gobernabilidad. Va en contra de la gobernabilidad. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura. Nada más era para seguir abundando más sobre eso, ¿no? Y siguiendo con lo de el artículo 65 del presidente municipal, que tiene que hacer, y dice aquí, para el cumplimiento de sus facultades en la fracción 16 y obligaciones, el presidente municipal se auxiliará de los órganos administrativos que esta ley establece y tendrá la facultad de nombrar y remover libremente a sus titulares y demás servidores públicos con las excepciones que esta y otras leyes señalan. Pues las excepciones son la elección, los que son de elección popular, ¿no? O sea, que él no puede removerlo, que tiene que respetarlo y que solamente a través de una petición digamos, de desafuero, ¿no? De quitarle el fuero, de esa protección que tiene, ¿no? Es solamente así, ¿no? La fracción 17 fue derogada. La 18 dice proponer al Cabildo la creación de la coordinación que sean necesarias para la consecución del desarrollo y la prestación de los servidores públicos. Mire, cuando dice proponer al Cabildo, el presidente municipal no debe proponer, porque el presidente municipal ejecuta. Y aquí dice proponer al Cabildo la creación de las coordinaciones que sean necesarias para la consecución de desarrollo y la prestación de servicios públicos del ayuntamiento, y eso no debe suceder. Les voy a decir por qué. Porque entonces él tiene que supervisar, anteriormente ya lo dijimos, las comisiones, el trabajo de las comisiones. Las que proponen son las comisiones, que por el caso serían los regidores, ¿verdad? Y se pone a votación. Pero él no puede proponer. O sea, porque él es el ejecutivo. Entonces, si él mismo está proponiendo lo que va a hacer, le está cayendo en un autoritarismo, de acuerdo a la observación en materia de derecho y de acuerdo al poco estudio que tengo, ¿verdad? Pero proponer, el ejecutivo mismo propone, no. El que tiene que proponer es el cabildo, los cabildos, las comisiones, y él va a ejecutar, no va a proponer, porque las comisiones son, por ejemplo, si las comisiones de mercado y parques municipales, digamos, si existe esa comisión, ¿no? Ellos van a los mercados, practican con los líderes, conocen la problemática, saben cómo están las cosas. ¿Por qué creen que se está haciendo bola en el engrudo con lo del mercado Pino Suárez? Por eso. ¿Por qué? Porque la información real, verdadera de lo que acontece en el mercado la tiene la comisión que atiende ese ramo, no el presidente municipal. El presidente municipal la obtiene a través de la presentación de los informes que hacen las comisiones encargadas de accesar a esta información. Entonces, por eso no puede proponer. El presidente municipal no, porque él ejecuta. En el nivel más bajo de gobierno es el municipio, ¿sí? Con toda su soberanía o independencia o autonomía que puedan tener. El ejecutivo, que para el caso está representado en el presidente municipal, no debe de proponer. Y aquí en la ley orgánica dice, de los municipios del estado de Tabasco, proponer al cabildo, que es una atribución del presidente municipal, va contraria a derecho, para que sepa usted. La fracción 18 dice formular, proponer, conducir y evaluar programas de ordenamiento ecológico municipal y realizar las acciones necesarias dirigidas al cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de protección al ambiente, y 20, las demás que le conceda la ley, reglamentos y otras disposiciones. Hasta aquí la lectura del artículo 65. Posteriormente continuaremos con el artículo 66, y bueno, esa es nuestra observación, ¿no?
para que vea que algo estamos aportando como humilde comunicador, ¿verdad? Con el deseo de aprender junto con usted, sí, pero yo he tenido acceso a leyes que prohíben que el Ejecutivo Municipal, ¿verdad?, proponga. Porque proponer al cabildo, él no está para proponer, está para ejecutar. El que propone son los regidores. Él en ese momento preside, ¿sí? Él ejecuta lo que en comisiones, lo que presenten las comisiones y lo que se vote favorablemente. Él lo va a ejecutar. Él participa votando, pero no proponiendo. Porque entonces se rompe el Estado de Derecho por esas atribuciones que le dan al presidente municipal. Y ve que sí se aprende algo. Y pregúntele a aquellos que estén estudiando Derecho, que conozcan, pregúntele a un jurista, a un letrado, y le va a decir eso. Ese es un error que está aquí escrito en la fracción 18. Proponer al cabildo la creación de coordinaciones, no, él no tiene que proponer. Eso lo proponen las comisiones, porque antes dice que debe estar pendiente de la organización de las comisiones. Eso sí, y ya las comisiones son las que proponen y que informan al cabildo. Por ejemplo, la Comisión de Seguridad Pública, para ampliar un poco más sobre este tema, presenta ante el cabildo lo que sucedió en el mes. No, que tantos accidentes, que en materia de tránsito y que en materia de seguridad pública tantos detenidos y del fuero común, federal, y explican, ¿no? O tantas muertes por accidente, o sea, las estadísticas, pues, en ese informe ellos las dan a conocer. Entonces ellos son los que proponen. Las comisiones proponen, el presidente ejecuta. Entonces ahí está mal. Y de veras, aquellos que estudian Derecho, pregúntenle a sus maestros, pregúntenle a letrados en materia de Derecho y les van a decir eso. No le van a decir otra cosa más que lo que estoy diciendo yo, porque así es. Si no, se rompe el Estado de Derecho. Entonces quiere decir que esta ley, esta fracción 18, está mal, ¿no? Hay que derogar ahí. Pero bueno, eso es para que se dé cuenta de lo que se logra cuando se estudia, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, es tu opinión, sí, pero me estoy basando y estoy explicando por qué no debe proponer. O sea, no más estoy diciendo, el presidente no debe proponer y ya ahí me quedo. No debe proponer por esto, y ya lo expliqué. Entonces tiene usted una observancia diferente. Y entonces estamos entrando en esa participación democrática porque conocemos el derecho. Y cuando veamos al presidente, tal vez algunos le comenten, oiga, presidente, pero usted no puede proponer, porque si usted propone se rompe el Estado de Derecho. Imagínense que nosotros como ciudadanos le comentemos al presidente eso. La ley está mal, hasta usted mismo debe de decir al cabildo que ahí hay problemas, o a los diputados, practicar con los diputados, oiga, ahí hay problemas con esa ley, porque no puede proponer al cabildo, insisto. ¿Sí? Pero en intercambio, en el cabildeo ya es otra cosa, ¿no? O sea, se platican las cosas, por supuesto, antes, ¿no? Porque ellos son los funcionarios y se pueden reunir a la hora que quieran, ¿verdad? Nada más cumpliendo con la ley, ¿verdad? Entonces, ellos se reúnen, platican de los temas y todo, ¿no? Pero él no puede proponer, porque se rompe el Estado de Derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a seguir dando lectura al artículo 27, en el párrafo quinto, nos dice que son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Esto es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente e intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes y torrenciales, hasta su punto del cauce en que se inicien las primeras aguas, aquí repito, permanentes, intermitentes y torrenciales, hasta su punto, hasta la desembocadura en el mar, lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional, las que las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República, la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzadas por líneas divisorias
de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirvan de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino, repito, marítimas, cauces, vasos o riberas o lagos, lagunas, esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas, los cauces, lechos o riberas de los lagos, corrientes interiores en las extensiones que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecte otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización, aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por lo que corran o en lo que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerarán de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicte las entidades federativas. Bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguna frontera de nuestro país, pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de visitar, digamos, Reynosa, Tamaulipas, o el paso de Tamaulipas a McAllen, nos damos cuenta que a mediación del puente, pues ahí está el límite de nuestro país, ¿no? Y a mediación del puente, pues está la mitad del río, ¿no? Entonces, el río Bravo, ¿verdad?, es mitad de nuestros vecinos y mitad de nosotros, pues. O es el límite, pues ahí se marca el límite, a la mera mitad del puente en el río, ¿verdad?, ahí se marca el límite. Digo, eso es para que podamos tener constancia, ¿no? Aunque todo ese territorio pues era de nosotros, ¿no? y fuimos despojados, ¿no?, por desconocer, por no estar bien organizado políticamente, o tener una organización diferente a la que ellos traían, porque acuérdense que todas nuestras leyes fueron escritas, ¿verdad?, basada en todo lo que pues se luchó por conquistar a través de revoluciones, ¿no?, primeramente, pero que son el reflejo claro de las leyes existentes en Europa y en Norteamérica, que llegaron precisamente en 1630 los peregrinos llegaron a Norteamérica en 1620, y en 1630 los puritanos llegan y son los que traen estas leyes y estas formas de organización, ¿no? Y de hecho son los que crean Harvard en 1636 y hacen el primer libro que se llamó, en América, que se llamó Salteiros de la Bahía, ¿no? Un libro de cantos eclesiásticos, ¿no?, o de tendencia religiosa cristiana, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que humildemente aquí le podemos explicar. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.